Mi hermano me robó el auto. Mis padres me culparon. Dije la verdad. Ahora él y mi padre están en prisión. Mis padres me enviaron a prisión. Después de que mi hermano robara y estrellara mi coche, exclamaron, no podemos permitir que la vida de tu hermano se arruine. Así que le conté todo a la policía. Ahora, tanto mi hermano como mi padre están encerrados. Bajo el cielo helado de la noche de diciembre, contemplé la imagen de mi querido todoterreno estrellándose contra un poste de teléfono. La nieve comenzó a cubrir la carrocería del coche, y las decoraciones cromadas brillaban fríamente, como el hielo. Esta escena parecía presagiar el inminente colapso de nuestra familia. Sin embargo, para contar esta historia, debo comenzar mucho antes. Porque las distorsiones dentro de nuestra familia comenzaron hace mucho tiempo. Mi nombre es Kristen Carson. Esta historia podría parecer que gira en torno a una disputa por un coche en la superficie. En realidad, sin embargo, es un registro de las distorsiones de larga data en mi familia que estallaron todas a la vez. El coche no era más que un símbolo, los acontecimientos que lo rodearon sacaron a la luz sin piedad las verdades que no queríamos ver dentro de lo que parecía ser una familia pacífica. Las quejas, los secretos y las cicatrices de todos se desbordaron desde aquella noche en adelante. Mirando hacia atrás, aquella noche fue un punto de inflexión para nuestra familia. En mi familia, había una jerarquía tácita, pero reconocida, y en su cima estaba mi hermano, Jonathan. Desde su nacimiento, Jonathan recibió todo el afecto de nuestros padres. Su llegada fue un milagro para mis padres, que habían luchado contra la infertilidad. Sin embargo, cuando yo nací inesperadamente un año después, la alegría de mis padres no fue tan profunda como lo había sido. Como mi abuela me confió más tarde, tu madre quería un niño. Dijo que después de que Jonathan naciera, su deseo se había cumplido. Tú fuiste un regalo inesperado. Este regalo inesperado siguió siendo tratado como un extra. Todo lo que Jonathan quería se le daba. Sus fracasos eran perdonados, e incluso sus acciones violentas eran descartadas con una risa porque los chicos siempre serán chicos. Los problemas relacionados con Jonathan y nuestra familia siempre eran barridos bajo la alfombra por razones especiales, pero si yo hacía lo mismo, me regañaban inmediatamente. Uno de mis primeros recuerdos es de una muñeca que recibí en mi 5º cumpleaños. Recuerdo vívidamente el día en que Jonathan rompió la muñeca que yo había apreciado y exhibido. Tu hermano solo tenía curiosidad, dijo mi madre, restando importancia a mis lágrimas. Es culpa tuya por no cuidar tus cosas. Esas situaciones irrazonables eran mi realidad cotidiana. Mis posesiones también eran de Jonathan, mis libros, mis juguetes, mi tiempo, todo me lo quitaban con el pretexto de por el bien de mi hermano. Sin embargo, de niña, quería creer que mi familia me amaba. De lo contrario, la realidad cotidiana era simplemente demasiado triste. Incluso en la escuela, no podía escapar de la influencia de Jonathan. Él era atlético y popular, mientras que yo era una estudiante tranquila que a menudo pasaba tiempo en la biblioteca. Sentía que no tenía cabida en ningún sitio, pero la tranquila biblioteca era mi santuario. Sin embargo, siempre mantuve las mejores calificaciones. Tal vez era un intento desesperado por ser reconocida. Esperaba que, al ser especial de alguna manera, mi familia finalmente me viera. Kristen, ¿por qué no puedes ser como tu hermano?, decía a menudo mi padre. Jonathan es proactivo. Le cae bien a todo el mundo. ¿Pero tú? Sus palabras se apagaban, pero el significado estaba claro. Por mucho que lo intentara, la sombra de Jonathan nunca se desvanecía. Nuestros padres trataban estas situaciones como si fueran la norma porque es tu hermano, porque somos familia. Estas palabras reprimían constantemente mis sentimientos. Se consideraba la norma en nuestra familia, y nadie la cuestionaba. Por mucho que me resistiera internamente, la atmósfera que no me permitía alzar la voz estaba siempre presente. Y poco a poco, me di cuenta de que en esta familia, yo solo existía. En mi 18º cumpleaños, me fui de casa con una pequeña bolsa. Salí de la casa antes del amanecer, y extrañamente, sentí una sensación de alivio cuando cerré suavemente la puerta de la casa. Sentí como si me hubiera liberado de la abrumadora presión que me había aplastado. No miré hacia atrás, solo caminé hacia adelante.
Desde algún lugar a lo lejos, se oía el canto de los pájaros, y a medida que la tenue luz comenzaba a iluminar el cielo, una comprensión surgió silenciosamente en mi interior: estaba comenzando una nueva vida. El que me dio la bienvenida fue mi tío paterno, Douglas. Tenía vagos recuerdos de haberlo conocido cuando era pequeña, pero desde entonces, había habido poca interacción. Sin embargo, como ex policía, hacía tiempo que estaba preocupado por la situación de mi familia. Esto se remonta a la época en que mi familia visitó la casa del tío Douglas cuando yo era pequeña. Por casualidad, el tío Douglas escuchó a mis padres elogiando a Jonathan mientras me menospreciaban. Kristen es un poco demasiado introvertida, ¿no? No podría ser más extrovertida como Jonathan, dijo mi padre. A lo que mi madre rió y respondió: bueno, es una chica, así que tal vez no se pueda evitar. Aunque el tío Douglas no profundizó en el asunto en ese momento, ocasionalmente me vigiló después. A veces llamaba y preguntaba: ¿está bien, Kristen? Pero mis padres lo descartaban a la ligera diciendo: oh, está bien. Su preocupación se convirtió en convicción cuando aparecí en la lista de los mejores estudiantes publicada por mi escuela secundaria. El tío Douglas la vio por casualidad y quiso elogiar mis esfuerzos, pero se encontró con la fría respuesta de mis padres cuando se puso en contacto con ellos. Las calificaciones de Kristen son buenas, pero lo más importante es que a Jonathan le va bien en su nuevo equipo deportivo, dijeron, cambiando de tema. En ese momento, el tío Douglas se dio cuenta de cómo me trataban dentro de la familia. Desde entonces, el tío Douglas había resuelto en secreto tenderme siempre una mano amiga cada vez que necesitara ayuda. Cuando acudía él a la edad de 18 años, me acogió sin dudarlo. Su casa estaba llena de una atmósfera tranquila que nunca antes había experimentado. Las paredes estaban adornadas con fotografías que había tomado durante sus días de actividad, y las estanterías estaban llenas de libros relacionados con la policía y revistas sobre su afición, la pesca. Todo parecía reflejar su personalidad, y cada detalle me parecía fresco. Aquí puedes ser tú misma, me dijo el tío Douglas, proporcionándome una pequeña habitación. Aunque modesta, la habitación estaba amueblada con cálidos muebles de madera y suaves cortinas, creando un espacio reconfortante. Esa noche, lloré lágrimas de alegría por tener mi propio espacio por primera vez. Enterré la cabeza en la almohada, incapaz de contener las emociones que había estado reprimiendo. El tío Douglas me regaló su todoterreno, que había utilizado durante su época de policía. No estaba en perfectas condiciones, pero el motor era robusto y el interior estaba bien cuidado. Le tengo un cariño especial a este coche, dijo, acariciando suavemente el capó. Kristen, creo que lo cuidarás bien. El coche se convirtió en algo más que un medio de transporte para mí. Simbolizaba la libertad y la independencia, un testimonio de mi nueva vida. Cada vez que conducía, sentía que entraba en un mundo más amplio. La sensación del volante, las vibraciones al pisar el acelerador, todo me recordaba que estaba viva. Pulir el coche antes de ir a trabajar se convirtió en mi ritual diario, casi como una meditación. Al limpiar la carrocería con un paño, sentía que mi mente se alineaba gradualmente. El sonido del motor al arrancar parecía un latido lleno de esperanza. Recuerdo vívidamente la frialdad del viento y la sensación de libertad cuando conduje el coche por la ciudad por primera vez. La vida con el tío Douglas curó gradualmente mi espíritu. Durante las cenas, nos reíamos con las historias de sus días como policía y de sus viajes de pesca. Esos momentos de paz se volvieron increíblemente preciosos para mí. No estaba acostumbrada a ser amada, pero el tío Douglas siempre estaba de mi lado, respetando mi existencia. Por primera vez, empecé a comprender lo que significaba ser yo misma. Los días que pasé en su casa estaban configurando una nueva forma de familia para mí. La familia se determina por los lazos, no por la sangre. Las palabras del tío Douglas resonaron profundamente en mí. Mientras tanto, la vida de Jonathan estaba llena de confusión. En el instituto, fue celebrado como un atleta estrella, pero las cosas no le fueron bien después de entrar en la universidad. Al principio, recibió una beca y llevó una vida glamurosa como miembro del equipo de fútbol americano. Pero su falta de concentración en los entrenamientos y su indulgencia en el juego llamativo le llevaron a obtener malas notas. Finalmente, se vio obligado a abandonar los estudios después de 2 años. Después, pasó por varios trabajos, ninguno de los cuales duró mucho debido a los conflictos con los supervisores o a las críticas por su falta de responsabilidad.
Jonathan siempre se jactaba: puedo hacer cosas más grandes, pero la realidad no lo aceptaba. Su irresponsabilidad se manifestó también en su vida personal, causándole problemas por exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol, y llevándole a la destrucción de 3 coches. El peor incidente fue cuando destrozó por completo el último coche al estrellarlo contra un poste de teléfono. Después de eso, la compañía de seguros se negó a renovar su contrato, y ya no pudo tener coche. Sin embargo, su obsesión por los coches seguía ahí. Esta fijación acabó llevando su mirada a mi querido todoterreno. La noche de Navidad, pasé un rato con mi familia en casa de mis padres por primera vez en mucho tiempo. La razón por la que visité a mi distanciada familia fue una carta de mi madre. A medida que se acercaba el fin de año, me envió una breve carta diciendo que sería agradable que pudiéramos pasar un rato juntos en familia. El contenido era simple, pero no pude calibrar la emoción que había detrás y decidí asistir después de algunas dudas. Tal vez aún no había reunido el valor para cortar por completo los lazos con mi familia. La nieve seguía cayendo silenciosamente fuera de la ventana, envolviendo los alrededores en un mundo blanco y plateado. El salón estaba cálido con la chimenea encendida, y la mesa estaba puesta con pavo asado, puré de patatas y cazuela de judías verdes, creando la apariencia de una reunión familiar perfecta. Mi madre trajo un pastel de la cocina, y mi padre sirvió vino, ambos con buen humor. Pero yo estaba sentada allí sintiéndome incómoda. Jonathan parecía actuar como si nada estuviera mal, pero cada vez que su mirada se volvía hacia mí, una sensación de cansancio se extendía por mi corazón. Había notado su interés por el todoterreno mucho antes. Unas semanas antes de Navidad, nos habíamos reunido accidentalmente un día de fiesta. Mientras almorzaba en una cafetería cerca de la casa del tío Douglas, Jonathan apareció de repente. Parecía que el apartamento en el que vivía en ese momento estaba cerca de la casa del tío Douglas, y me había visto por casualidad. «Kristen, ¿vives por aquí?», se sentó con una mirada de sorpresa en su rostro. Al principio, fui cautelosa, pero Jonathan empezó a charlar con su habitual desenfado, preguntándome por mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que su mirada se dirigía hacia mi todoterreno aparcado en el aparcamiento. «Oye, Kristen, ese coche es tuyo», señaló, con los ojos iluminados. «Fue un regalo del tío Douglas», respondí, y Jonathan asintió con admiración. «Es un buen coche. Tiene un aspecto robusto que me encanta. Me gustaría tener uno así algún día, pero ahora mismo no es posible», dijo Jonathan, con una mirada que insinuaba algo más que mera curiosidad. Incluso durante nuestra conversación informal, se hizo evidente que estaba obsesionado con él. Este breve reencuentro me hizo consciente del interés de Jonathan por mi todoterreno. Tal vez por eso, la noche de Navidad, tuve una persistente ansiedad de que pudiera fijarse en él. El incidente ocurrió hacia el final de la noche, después de que la familia se hubiera retirado a sus habitaciones. Yo era la única que quedaba en el salón. Mientras miraba la chimenea, perdida en mis pensamientos, de repente me di cuenta de que me faltaban las llaves del coche. No estaban en mi bolso. Una sensación de inquietud se convirtió rápidamente en un presentimiento. Corrí a la ventana y vi que el espacio donde había estado aparcado el todoterreno estaba ahora vacío. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Cogí apresuradamente mi teléfono y abrí la aplicación de rastreo que había instalado el tío Douglas. La pantalla parpadeó con la indicación de que el coche se estaba moviendo a varios kilómetros de distancia. Jonathan había cogido las llaves de mi coche sin que me diera cuenta y había robado mi querido todoterreno. Más tarde supe que necesitaba el coche para ir a una fiesta con sus amigos. ¿Por qué haría algo así? Porque ni siquiera le pediría prestado el coche a otra persona, sino que utilizaría el mío sin permiso, me daba vueltas por la cabeza. Pero antes de que pudiera buscar respuestas a estas preguntas, la necesidad de recuperar el coche se apoderó de mí. Y, como temía, bajo la influencia del alcohol, Jonathan perdió el control del coche y se estrelló en la carretera helada. Tomé un taxi hasta el lugar del accidente, donde encontré el todoterreno estrellado contra un poste de teléfono y a Jonathan siendo conducido por la policía, todavía borracho. Ver esa imagen me apretó el corazón. El coche que me había regalado el tío Douglas era muy valioso para mí. Y lo que es más importante, era un símbolo de mi libertad, y verlo destruido de esa manera era insoportable. Sin embargo, lo que más me impactó fue la reacción de mis padres.
Habían llegado al lugar del accidente antes que yo y estaban intentando mentir a los agentes de policía, diciendo que el coche pertenecía a nuestra hija, que ella conducía y que nuestro hijo solo estaba involucrado en el accidente. El motivo estaba claro, estaban dispuestos a sacrificarme para proteger a su hijo. Mi hija, Kristen, conducía, explicó mi madre temblorosamente a la gente. Se asustó un poco. Vinimos a ayudarla. En ese momento, sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. La distorsión familiar que había percibido vagamente hasta ahora era claramente evidente. Mis padres nunca habían tenido realmente la intención de protegerme. Cualquier pequeña esperanza que tuviera para mi familia se evaporó en ese instante. Sintiendo una oleada de ira creciendo en mi interior, decidí llamar al tío Douglas. Respondió inmediatamente y al enterarse de mi situación, dijo que vendría enseguida. Sabiendo que el tío Douglas tenía contactos con la policía, esperaba que su llegada ayudara a estabilizar la situación. Después de un rato, el tío Douglas llegó al lugar del accidente. Como ex policía, evaluó la situación con calma y habló rápidamente con los agentes. Uno de los agentes presentes resultó ser un antiguo colega suyo. Estoy al tanto de lo que ha ocurrido aquí. Jonathan conducía un coche robado, comenzó su testimonio. La declaración del tío Douglas, las imágenes de vigilancia del lugar del accidente y los registros de rastreo de mi coche coincidían, demostrando claramente que Jonathan había robado el coche. Posteriormente, la policía llevó a cabo una investigación más detallada, y Jonathan fue arrestado por conducir sin licencia y bajo los efectos del alcohol. Sus acciones resultaron en la suspensión de su licencia por más de un año, una multa de varios miles y antecedentes penales. Entonces, la discusión sobre el coste de la reparación del coche comenzó en una atmósfera más polémica de lo previsto. Bajo las luces fluorescentes del taller de chapa y pintura, el rostro de mi padre parecía más severo de lo habitual. Jonathan se ofreció a pagar todos los costes de la reparación. Debió ser una decisión importante para él. Sin embargo, mis padres se opusieron a su decisión. No hay necesidad de eso, dijo mi madre con voz temblorosa. Somos familia. Deberíamos compartir la carga. Esa declaración me atravesó por dentro. Las emociones que había reprimido durante años se desbordaron como una presa que estalla. Basta ya, grité. ¿Por qué siempre lo protegéis? No tuve más remedio que irme de casa a la del tío Douglas, todo por vuestra culpa. Lo estáis encubriendo incluso después de que me robara el coche. E incluso intentasteis mentir a la policía. Y ahora, cuando por fin está intentando asumir su responsabilidad, seguís interfiriendo. ¿Qué tiene esto de familia? El taller se quedó en silencio. En ese momento, un cliente que esperaba las reparaciones murmuró en voz baja: Dios mío, padres típicos que obstaculizan el crecimiento de sus hijos. Ese comentario hizo que mi padre perdiera el control. Atacó al desconocido, identificado más tarde como Michael Faise, con una agresión desenfrenada. Los puños de mi padre golpearon sin piedad la cara de Michael, estrellándolo contra la pared. Me quedé paralizada de miedo. Las tendencias violentas que mi padre había mostrado en casa estaban ahora expuestas al mundo exterior. Mientras el personal llamaba a la policía, mi padre, presa del pánico, dejó a mi madre atrás y huyó. Tras ser detenido durante varias semanas, fue puesto en libertad. Durante su detención, se le ordenó someterse a un programa obligatorio de control de la ira. El programa incluía terapia cognitivo-conductual y terapia de grupo, y definitivamente cambió la condición de mi padre. Mientras tanto, Jonathan también pagó un alto precio. Se enfrentó a antecedentes penales, pagó fuertes multas y recibió la suspensión de su permiso de conducir por más de un año. Esta serie de experiencias pareció tener un impacto significativo en él. Se convirtió en una persona que intentaba activamente enmendar nuestra relación. Se puso en contacto conmigo casi semanalmente, reflexionando profundamente sobre sus acciones pasadas y pidiéndome disculpas repetidamente. Sin embargo, su relación con nuestro padre no mejoró. En cambio, la distancia entre ellos no hizo más que aumentar. En particular, sus antecedentes penales compartidos parecían alejarlos aún más. El cambio más impactante fue la transformación de mi madre. Tras los arrestos de mi hermano y mi padre, se convirtió en una persona diferente. Su actitud hacia mí se volvió fría y su ira se intensificó. Empezó a culparme de todo,
y sus palabras eran hirientes. Si le hubieras prestado el coche desde el principio, nada de esto habría ocurrido, Kristen. Has destruido nuestra familia. ¿Estás satisfecha con arruinar nuestra reputación? Cada una de estas acusaciones me hirió profundamente. Finalmente, decidí cortar por completo mi relación con ella. Ya no quería aceptar sus hirientes palabras. Mis sentimientos por mi madre se enfriaron, y crucé una línea que nunca podría deshacer. Mis abuelos, que se habían enterado de toda la historia por el tío Douglas, reaccionaron de una manera que nadie esperaba. Tomaron la severa decisión de desheredar a mis padres. Aquellos que deberían proteger a la familia, pero en cambio la rompen, no merecen nuestra confianza ni nuestro patrimonio, declaró mi abuelo, hiriendo profundamente el corazón de mis padres. Esta decisión cambió fundamentalmente la vida de mis padres. Sin la herencia de mis abuelos, mis padres perdieron la comodidad financiera que daban por sentada. Habían confiado en la riqueza y los bienes previstos para mantener su lujoso estilo de vida. Sin embargo, sin esa base, sus vidas se transformaron. Se vieron obligados a renunciar a sus lujos y a adaptarse a un estilo de vida más modesto. Así, mis padres comenzaron a sentir duramente las consecuencias de sus acciones pasadas. Más tarde, cuando mis abuelos se acercaron a mí para hablar de la herencia, me tomé mi tiempo para considerarlo. Dado que el dinero fue uno de los factores que rompieron mi familia, quiero evaluar detenidamente cómo viviré mi futuro. Jonathan y yo nos vemos ahora una vez al mes. Y sabiendo que está trabajando sinceramente en su rehabilitación, puedo ver su crecimiento. Participa en un programa de tratamiento de la dependencia del alcohol y ha encontrado un empleo estable. Verlo desplazarse en bicicleta es inimaginable desde su antiguo comportamiento arrogante. Me avergüenzo de mi pasado, admite, aceptando sus errores e intentando seguir adelante. Nuestra relación se está reconstruyendo lentamente a un ritmo suave. Mientras tanto, mi padre también ha comenzado a enfrentarse a sus emociones. Participa activamente en sesiones para el control de la ira, profundizando en las raíces de sus tendencias violentas, reflexionando gradualmente sobre sus acciones pasadas y mostrando signos de remordimiento. Sin embargo, mi relación con mi madre sigue congelada. A veces siento el deseo de enmendar nuestra relación, pero cada vez sus palabras resuenan en mi mente, y elijo mantener la distancia. Las cicatrices del pasado no se curan fácilmente. Ante las dificultades financieras, mis padres han tenido que revisar significativamente su anterior estilo de vida. Mi madre comenzó un trabajo a tiempo parcial, y mi padre ahora hace turnos extra los fines de semana para complementar sus ingresos. Es doloroso verlos luchar, pero al mismo tiempo, esta experiencia parece estar enseñándoles humildad. Mientras mantengo la distancia, sigo observando sus cambios. Mi madre me ha enviado correos electrónicos disculpándose, pero aún no he respondido, ni tengo prisa por hacerlo. Mi padre completó su programa de control de la ira y ahora participa en actividades de voluntariado en la comunidad los fines de semana. Esto fue recomendado por su consejero como una forma de controlar su ira. Su ayuda en el entrenamiento deportivo de los jóvenes ha borrado por completo su anterior comportamiento intimidatorio. Su expresión ahora muestra cierta calma y sentido de la responsabilidad, haciéndolo parecer una persona diferente a la de antes. El acuerdo con el señor Faise, que fue víctima de la violencia de mi padre, también se ha resuelto. Mis padres siguen pagando una indemnización, que se ha convertido en una importante carga financiera, pero parece ser una expiación necesaria. Aunque sus esfuerzos por cumplir con sus responsabilidades pasadas son encomiables, recuperar la confianza no es algo que pueda ocurrir inmediatamente. Los lazos familiares a veces pueden ser una fuerza poderosa que nos une, pero también pueden ser cadenas que nos atan. Sin embargo, he aprendido que tener el coraje de romper esas cadenas puede allanar el camino hacia un nuevo futuro. El tío Douglas me enseñó que la gente puede cambiar, pero el proceso de cambio no siempre es cómodo. Puede ser doloroso y a menudo requiere sacrificios significativos. Sabiendo esto, quiero vivir mi vida no para satisfacer las expectativas de los demás, sino para mí misma. No sé cómo será el panorama el próximo año por estas fechas.